pensar en términos de carencia, de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la infancia hoy? A ver, ¿a qué está arriesgada esta infancia? Es difícil responder sin caer como en estereotipos, ¿no? Es decir, porque uno diría, está arriesgada a la voracidad del consumo, ¿no? A una interpelación permanente desde que llegan al mundo, a una posición como consumidores y a una llegada muy atrasada del Estado a una interpelación como ciudadanos, ¿no? Yo creo que allí hay un binomio consumidor-ciudadanos que no es nuevo, pero que está hoy muy acentuado en los primeros años, que es distinto. Es decir, hoy en un niño que nace llega antes la empresa de pañales, es decir, un niño no tiene nombre aún y ya está la empresa de pañales primero llegando esa mamá ofreciéndole una mercancía determinada. Claro, el mercado se interesa, la publicidad se interesa. Muy centrado en los primeros años. Esto es novedoso y yo creo que no lo estamos atendiendo lo suficiente. Sí, junto con esto hay también explotación infantil en las diferentes formas, ¿no? Muchísimas, cuanto más el Estado está presente, como lo está haciendo en nuestro país y en otros, lo que pasa es que no es suficiente, sobre todo en relación al trabajo rural, muchísimas. Bueno, yo vengo siguiendo algunos casos, pero, por ejemplo, empresas avícolas que, tal vez no es un término, conchaban al grupo familiar, pero sobre todo a niños a familias que tengan niños de 2 años a 3, por el tamaño de la mano para que no rompan los huevos de las gallinas. Es decir, que este trabajo de los grupos familiares en el campo, que no es una novedad, sigue persistiendo en la Argentina. Si bien hay unos avances, por supuesto, fenomenales, el tema del trabajo infantil y la explotación, sobre todo en zonas rurales, donde hay enormes ganancias, sigue siendo un problema muy serio. Esto está ligado a la posibilidad de expansión de la educación temprana. Cuanto mayor expansión hay del Estado de la educación inicial, menor, se acota muchísimo las posibilidades de explotación del trabajo infantil. Esto es así en todos los países de América Latina. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Podemos hablar de desprotección material, de desprotección afectiva. Cuando se piensa estos temas, suele concentrarse la problemática solo en los sectores más humildes, ¿es así? Es bien interesante tu pregunta, porque hay un tema que es la cuestión del cuidado, ¿no? Hay una relación entre el cuidado y la enseñanza que trae enormes disputas en el campo educativo. Pero tomemos el cuidado. Para los sectores más desfavorecidos, las mamás que trabajan, les es muy difícil ubicar a los niños. Necesitan largas jornadas donde dejarlos. Los van dejando como pueden, en jardines comunitarios, con vecinas, etcétera, etcétera, para salir al mercado de trabajo. En los sectores altos tienen personal en sus hogares, pero también los niños están muchísimas horas con otras personas, bajo el cuidado de otras personas. Claro, y uno o diría, en miles de actividades. O en miles de actividades, que también intensifica la experiencia de ser niño de una manera singular. Es decir, en un caso uno diría, este niño, de los sectores más empobrecidos, tiene pocos tiempos de estar con su grupo familiar, pocos tiempos de estar en su propia casa, pocas posibilidades, una cantidad de cuestiones, ¿sí? Pero este otro niño, ¿sí?, que accede a las pantallas al año y medio, a los 2, que incluso yo lo he podido seguir un poquito, que accede
delivery, comida delivery, que él mismo llama a los 4 años, que pide banda ancha a los 3 años y medio, que tiene personal de servicio, que tiene un pool que se va trasladando o vive en countries y demás, también tiene una experiencia infantil donde el periodo, la experiencia de ser niño está de algún modo desprotegida. Es decir, que la cuestión de la desprotección, que nosotros siempre la ubicamos en relación a los sectores sociales más desfavorecidos, es un tema mucho más complejo hoy, porque tiene que ver con la relación con los adultos, con la mirada de los adultos a los niños, cómo se los mira, cómo se los escucha, cuál es esa relación de ida y vuelta, qué tiempo se les dedica y qué momentos y de qué calidad, ¿no? Todo esto tiene que ver con la responsabilidad. Todo eso tiene que ver con la responsabilidad que es indelegable en términos de la crianza, en términos de la educación. Una máquina, digamos, hay una posición de un adulto, bueno, lo han dicho muchos, todos llegamos al mundo como cachorros humanos. Somos la única especie que necesitamos de un otro adulto para constituirnos en niños. No venimos niños dados de hechos. Entonces, sin la voz, sin la mirada, sin la experiencia de un otro que te permite constituirse, es muy difícil. Mi nombre es Celina Murga, soy directora de cine. Estoy por estrenar esta semana mi segundo largometraje que se llama Una semana solos y que cuenta la vida de un grupo de chicos que son primos y hermanos entre sí, de aproximadamente entre 7 y 14 años, que viven dentro de un country y quedan por unos días solos en ese espacio. La película narra la cotidianeidad de su vida en esos días ahí y de alguna manera plantea la pregunta sobre cómo es para estos chicos nacer y crecer asumiendo que ese espacio delimitado y aislado que es el country es el total de la sociedad, digamos, ¿no? Como ese espacio tan homogéneo y aislado es el mundo de alguna manera. ¿Quisiera hablar con alguno de los dueños de la casa? Encantado. ¿Viste los copy cops? Si te descubren no puedes entrar más al country. ¿Te dan miedo a las mujeres? Sí, ¿qué te dan miedo a las mujeres? ¿Qué te molesta? Chao, copy cop. En el 2004 más o menos hubo unos meses donde surgieron varias notas que justamente hablaban de las primeras generaciones de chicos nacidos y criados dentro de countries o barrios cerrados. Esas notas me llevaron a leer un libro muy interesante de una socióloga que se llama Maristela Svampa, que el libro se llama Los que ganaron, y justamente en el libro ella hace todo un recorrido y un análisis muy interesante sobre la vida en los countries desde desde que se empezaron a fundar hasta el 2002, creo que es el libro. Y así fue como me fui nutriendo de diferentes elementos para armar el guión y empezar a desarrollar los personajes. Una vez que tuve una primera versión del guión y por una necesidad mía que ya había tenido en mi primer película, Ana y los otros, decidí empezar a hacer sesiones de castings que básicamente, más allá de también incluir la posibilidad de encontrar actores para la película, tenía que ver con mi deseo de conocer a chicos que tuvieran que ver con los personajes que yo estaba describiendo. Entonces lo que hicimos fue organizar sesiones de casting dentro de diferentes countries y barrios cerrados, y a partir de, eran casting, pero eran más que nada sesiones de charla donde la idea era conocer a esos chicos y tener como una devolución más directa y más real de cómo estos chicos viven ese espacio justamente. Y eso me sirvió mucho a la hora de delinear algunos personajes, incluir algunas situaciones, escenas, anécdotas, Es una forma de trabajo que a mí me sirve mucho y me resulta muy inspiradora, No me puedo quedar solo con mi cabeza, necesito salir a la afuera y ver qué veo, ¿no? Y qué se percibe. ¿No está mamá? ¿Por qué? Porque se fue unos días. Pero nosotros somos primos. Pero nos besamos. Chao, chao. Cuando se habla del tema generacional, generalmente se habla del desencuentro generacional, que es muy claro en el caso de los adolescentes, pero con la infancia...
Yo creo que hoy hay elementos nuevos, inéditos. Es decir, uno observa un nivel de una permisividad muy importante en relación a la crianza, por ejemplo, de los niños más pequeños. Por ejemplo, hay teorías, muchas teorías, cuando un niño deja los pañales, cuando no los deja, mucha dificultad para poder sostener una posición adulta. Y para acompañar el crecimiento. Y acompañar el crecimiento en etapas de transición de unas a otras. A mí me parece que en relación a la infancia hay un entre generaciones, ¿no? Un entre que requiere una asimetría, que no es ni un encuentro ni un desencuentro, es una asimetría necesaria. Si esa posición no se sostiene, hay uno que no se puede constituir. Y eso también se da en la relación con los maestros, o las maestras, o los educadores, porque en nuestro país nosotros tenemos muchísimas educadoras comunitarias, como en La Puna, en el programa Yachay. En la zona de Quebrada y Puna, las educadoras son comunitarias, no tenés suficientes maestras de nivel inicial. Y allí entonces también se reitera, aunque estés en esas extensiones enormes en La Puna, en las situaciones educativas se requiere esta relación entre generaciones, pero donde el adulto se responsabilice por la tarea de la transmisión y la enseñanza. Claro. Yo creo que es una posición que cuanto más se la abandona, más se le dificulta al niño el crecimiento y el desarrollo. Claro, con los docentes esto se puede resolver a través de una capacitación, con mucha reflexión. Y en los padres, en la medida en que puedan repensar su función. Los padres, por ejemplo, de sectores medios, están con muchísimos temores, ¿no? Hay como un miedo difuso a no saber cómo criar a los hijos. Claro, cómo ser autoridad sin ser autoritarios. Claro, es decir, es interesante porque en el caso también de los docentes, acontece que relatan situaciones que eran inexistentes para el nivel inicial hace una década atrás. Por ejemplo, dicen que no pueden controlar a un niño de 4 años. Y algo que empezó a suceder, que a mí me llama muchísimo la atención, es que se empieza a restringir el horario en los jardines por los chicos violentos. Es decir, si uno ya asigna a un niño de 4 años que es violento, no da cuenta del problema del chico, da cuenta del problema de la institución o del problema de los docentes, en el sentido de no poder, en términos educativos, constituir un vínculo educativo que permita una relación de trabajo con los niños en determinada edad. Sí, de trabajo con los padres. Hay una relación, para mí todo esto es para estudiar y para pensar, como que se hubiese mercantilizado la relación educativa. Los padres muchas veces demandan como usuarios, como clientes en las escuelas, de todos los sectores sociales. Incluso escenas tremendas, como ha sucedido hace poco, situaciones donde se reclama como si hubiese habido situaciones de abuso sexual y demás, donde se demuestra que esto no aconteció, y agresiones a los jardines de infantes y demás. Y esto es un problema donde no solo no media la palabra, sino donde hay una demanda a la institución escuela que excede totalmente lo que la escuela puede brindar y puede ofrecer, y se le pide a los maestros una función que no está siendo ocupada por las generaciones adultas en la sociedad. Bueno, Patricia, te convocamos porque sos una de las autoras de este libro de reciente publicación, Entre Generaciones. Aquí escribiste un capítulo que se llama Entre Generaciones, Infancia, Tiempo y Política. Un libro que tiene autores que los maestros conocen, muchos de ellos, como Daniel Pincas, Carlos Escliar, Estanislao Antelo, Guillermina Tiramonte, Inés Diussel, Perla Silmanovich y tantos otros. Gracias, Patricia. No, muchísimas gracias, un placer. No pienses que tiene nada contra ti. Si te atropella por la calle y no te dice adiós, es porque no te vio.